Del falso monje Shaolin asesino. Juan Carlos Aguilar permanece en prisión por la muerte de al menos 2 mujeres. Sí, hoy vamos a escuchar en exclusiva el testimonio de la madre de una de ellas. En concreto estamos hablando de Jenny Sofía Rebollo. Fernando Rozo ha tenido la oportunidad de estar con ella y con el hermano. Esto lo iremos contando, lo iremos avanzando porque tú has vivido los momentos más duros. Cuando esa familia llega de Colombia, tú estás con ella, incluso los acompañas a casa. Enseguida vamos a hablar contigo para que nos cuentes todo, por si te parece vemos un pequeño adelanto de cómo es esa llegada a la casa de su hija. Muy bien. Benicia, estamos a punto de entrar a la casa de tu hija. ¿Qué sentimientos hay ahí? Un sentimiento muy grande, figúrate. Ver las cosas que mi hija dejó y tener que llegar hoy aquí a Bilbao, donde mi hija pasó los últimos meses conmigo de vida. No me lo puedo creer que mi hija esté muerta y que haya sido asesinada así, de la forma que fue asesinada. ¿Sigue llorando quizás por esa ausencia? Sigo llorando y lloraré siempre. No dejaré nunca de llorar a mi hija. Tengo un vacío muy grande. Ya casi 2 meses que mi hija no le escucho su voz. El dolor es muy grande. Sentimiento muy grande. ¿Estás preparada para ver qué ha dejado ella en casa? Sí. Esos recuerdos que... Estoy preparada para ver todo lo que mi hija dejó en casa, donde vivía con su hermano. Impresionante. Fernando, tu primera impresión, porque esto que hemos visto es solamente el principio, luego te cuentan muchas más cosas. ¿Cómo viste a esa madre? Nosotros estuvimos una semana con ella en Bilbao. Yo creo que ha sido el viaje más doloroso para Benicia, el viaje más triste, más complicado. Venir desde Colombia, 12 horas de viaje, luego 7 horas en Barajas, luego ir a Bilbao. Pero ella esta noche dijo, quiero ir a la casa, porque ella venía con 3 objetivos claros. Ella quería saber, por un lado, por qué este falso Shaolin ha escogido a su hija para asesinarla, ¿por qué? Ella también quería saber, o quiere saber, qué pasa con la investigación, qué van a pasar con esos restos. Y por último, quería ir a la casa, quería tocar su ropa, quería vivir eso, donde ella había estado su última noche, quería estar. Y nosotros la hemos acompañado y lo que acabamos de ver. Lo de qué pasa con los restos se lo podemos preguntar, Sandra, a Beatriz. Darme un segundo que vamos a darle los buenos días preguntas. a Charo Izquierdo. Buenos días, Charo, directora de la revista Gracia, que se incorpora en estos momentos en esta mesa. Beatriz. Sí, decía que podíamos dar respuesta a 2 de esas 3 preguntas. ¿Por qué? Por criterios de oportunidad. Fue una víctima elegida al azar, porque había criterios de oportunidad temporal, cronológica y espacial que tristemente la colocaron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El destino, Beatriz, lo que viene siendo el destino. Oportunidad, no puede hacer nada. Entonces, en este sentido, podía haber sido esta chica como podía haber sido otra. Lo que pasa es que al parecer sí tenían algunos encuentros esporádicos. Vamos a luego hablar con él, cuando hablamos con el hermano, sí nos cuenta que parece que sí se conocían y ella pues ¿Qué cuenta su situación? ¿Y cómo era la relación con la madre? Es decir, ¿qué tipo de contacto tenían con esta madre que ahora llega aquí a España y se encuentra con todo esto? La madre en ese momento, o sea, la madre, ella, nos contaba, estando ella en Colombia, cuando su hija la llamaba cada 4 días. Y al dejar de llamarla, ella se preocupa. ¿Y le habló en algún momento de este hombre? Le hablaba, creo que al final ella le comentan que su hija pues podría encontrar empleo, y es cuando se habla que si se puede encontrar ese empleo en ese gimnasio donde ella podría ir a algunos masajes, y era supuestamente esas conversaciones, eran conversaciones. Lo que pasa que bueno, la investigación policial relaciona a esta chica, y lo digo con todos los respetos, con el ámbito de la prestación de servicios íntimos. Eso facilitaría la captación de este tipo de víctimas, porque tristemente te vas con un varón al que no conoces demasiado y puedes asumir ciertos riesgos por dedicarte a una profesión así. Yo lo digo como un dato que está ahí, y ni mucho menos yo ni conozco a esta mujer ni conozco la investigación. Vamos a hacer una cosa, Fernando, su madre es lógico que no tenga esa perspectiva. Es rarísimo, sobre todo chicas inmigrantes que se dedican a esas labores en España, es rarísimo que sus familias lo sepan. Y eso vamos a ver, que Fernando. tampoco importa, creo que importa si ella... No, efectivamente no es un tema importante. Eso no importa si ella se dedica... sino que es uno de los factores que a lo mejor pudieron facilitar no se encontrara en ese momento y más fácil en ese gimnasio. Pero sí que es verdad que Fernando, nuestro compañero, ha estado o estuvo con la madre de la víctima en el lugar donde supuestamente Fernando, su hija, pasó los últimos momentos de su vida. Vamos a verlo. La última noche la pasó aquí, usted quería estar aquí para... Quería estar aquí, donde mi hija durmió, donde mi hija pasó las últimas horas de su vida, donde dejó todo cuando perdió su vida. Y aquí estoy, porque quiero justicia para ese asesino. ¿Cuál sería la justicia? Cadena perpetua pido para ese hombre.
porque eso no es un asesino cualquiera, es un asesino en serie. Quién sabe cuántas personas más habrá matado. Y gracias a Dios que cuando tomó la vida de mi hija fue descubierto. Eso fue lo que más me dolió, que mi hija era una prostituta. Y mi hija en ningún momento fue prostituta. Y cuando estás sola en tu habitación, ¿qué piensas tú? Pienso muchas cosas. Desde que era una bebé, desde que era una niña. El amor tan grande que yo le di a mis 4 hijas, empezando ella, que era tan apegada a mí. Esa era una niña que vivía por su madre. Y así acabó su vida, viviendo por su madre. Eso es una injusticia, haber matado a una niña en esa forma. Sí, yo sabía que a mi hija algo malo le había pasado y yo pegué un grito y me dio como una asfixia y dije, fue a mi hija que me mataron, fue a mi hija. Esa es mi hija, le dije al esposo. Esa es mi hija, Efraín, me mataron a mi hija. Y él me decía, no, cálmate, no. Y yo le decía, sí, sí, pero mi corazón me lo dice. Y al ver que ella tardaba, ya yo me imaginaba lo peor. Y el hijo tampoco me llamaba. Porque él ahora que hablé con él me dijo, madre, ¿yo para qué te iba a llamar si yo pensaba encontrar a mi hermana con vida? Pero no fue así. Precisamente Fernando nos contaba, ¿no?, esto que estabas diciendo, que al pasar 4 días sin tener noticias de su hija, o más de 4 días, fue cuando le hizo saltar la alarma. Su corazón está hablando con su marido y dice, presiente que algo le está pasando mal a su hija. Y en ese momento su hermano tampoco habla con ella, entonces es cuando luego se da cuenta que sí, que aparece su nombre. Ella vivía con el hermano en este momento, ¿por qué? Se había separado, ¿no? Sí, estaba separado del padre de su hijo y se había ido a vivir los últimos días con su hermano, estaban los dos juntos. Y te preguntaba ella, ¿cuántas personas habrá asesinado? No se hacía esta reflexión la madre. Claro, se supone que todo está todavía bajo secreto del sumario y sigue las investigaciones, los restos al parecer siguen en Madrid porque quieren saber si van a encontrar o no más restos, con lo cual, y a mí me gustaría también preguntarle a Beatriz, ¿qué significa un asesino en serie? ¿No? Si significa son más de 2 personas, significan 3... En la terminología clásica que se usa a nivel internacional, asesino en serie es el que mata a más de 3 personas en lapsos temporales espaciados, mediando periodos de calma y normalmente en espacios geográficos diferentes, aunque algunos como este parecieron elegir un escenario concreto. Si nos quedamos con 2 víctimas, que es por ahora mismo lo único que tenemos, sería un sujeto que llamamos con tendencia predatoria. Ahora bien, dada la edad que tenía, la perfección criminal, las armas utilizadas, el tormento al que sometió a sus víctimas, y lo dicen los propios investigadores, diríamos que se había ya perfeccionado mucho en su acción criminal, tanto en la captación de la víctima como en el modus operandi, da que pensar que probablemente no fueran sus 2 primeras víctimas. Entonces podemos estar o bien ante un incipiente asesino en serie que ha sido detenido antes de cometer su tercer crimen, pero dada su edad y siguiendo las estadísticas internacionales, podríamos estar con un sujeto que no sería un iniciado en esta materia. Se ha convertido en un líder, en la cárcel de Zabala, donde está, le mantienen con mucho respeto el resto de presos. La psicóloga que le vio no hace mucho salió, dice, sorprendida de la frialdad con la que está, entra y sale, hace lo normal. Es que tiene muchos elementos, al ver. Juega al fútbol, come, hace la siesta. Y él tiene muchos elementos. Ninguna manifestación de sentimiento alguno, ni contraria ni a favor. Y además él tiene elementos en su personalidad que le hacen resultar fascinante en el ámbito penitenciario. En el ámbito penitenciario se castiga, hay como una especie de código ético a los asesinos de ancianas, violadores de niños, pero cuidado, si tú eres un matador de mujeres, y además eres un presunto maestro Shaolin y controlas artes de guerra y artes de lucha y eres un tío con la capacidad de manipulación de y de persuasión, Beatriz. Hay determinado sector penitenciario que puede sentir empatía por este tipo de sujeto. No, a mí me gustaría preguntarle a Fernando que al final la madre de esta chica no ha conseguido casi ninguno de los objetivos que se proponía, ¿no? O sea, porque la policía tampoco le ha podido aclarar nada, ¿no? ¿Le ha contado algo a la policía? En este momento, al parecer, o sea, la policía vasca es más complicado que se filtre algo, ¿no? Entonces, y es más, de hecho, yo le he acompañado a varios sitios
oficiales donde ella podría recabar alguna información y no se la han dado. Ella se ha ido con la misma, digamos, preocupación y al final casi que nos dejaba y me decía, Fernando, yo lo único que quiero es que con mi hija se haga justicia y no sé si se podrá o no se podrá. Obtendrá las respuestas que necesita. Claro. Ahora mismo hay un secreto de sumario que lo que intenta es velar por la garantía de un buen procedimiento judicial que termine en una sentencia. Ahora seguimos, estamos a pocas horas de que se levante ese secreto de sumario, podemos confirmar eso, ¿no? Sí, se supone que sí, que estamos a pocas horas de que se levante. Carmen, ahora si te parece le preguntamos, pero vamos a avanzar porque han sido muchos días junto un gran trabajo, a Benicia, junto a esta madre y también junto a su hermano. Y otro momento complicado para esta mujer, para Benicia, fue reencontrarse con la ropa, con los objetos personales de su hija asesinada. Ella solo pide, y lo repite constantemente, que se haga justicia. Ropa de mi hija. Yo quería llegar hasta acá para sentirla a ella. Viendo su ropa, pues, la sentía más cerca de mí. Pero esto me ha dado más dolor, más tristeza, de ver que todo lo que mi hija estaba sufriendo aquí. Ese era su muñeco, el que más le gustaba a ella. O sea que, como si estuviera con sus hijos aquí, porque ella sufría por los 2 hijos. Yo quería venir. ¿Se quería tocar esta ropa? Sí, estar aquí donde ella dormía. Y quiero saber qué va a pasar con toda la investigación que han hecho. Aquí tengo un hijo y cuando puedan ya entregarme el cuerpo, él me lo enviará a Colombia, si no me lo puedo llevar, porque él mató a mi hija. Y es como una muerte horrible, eso lo pensó él para hacerlo. No mató a mi hija, voy a matarla y la voy a... porque estaba loco, no. No estaba loco, eso ningún loco es. ¿Cómo mató a la otra morena también? ¿Qué mal le hizo mi hija? Quisiera verlo frente a mí, que me dijera por qué mató a mi hija. Porque viéndole la cara, tal vez tenga un poco de paz, porque el castigo divino es grande. No sé si la ley de aquí de Bilbao lo castigue como se merece, pero Dios sí, porque yo tengo fe en Dios y sé que lo va a castigar como debe ser. Sí, mi hija debe ser una estrella de las que guía a sus hermanos y a su mamá y a su papá y a sus 2 hijos. Un ángel. Ella debe estar en el cielo porque debe estar acompañada de su hijo que murió también. Allá estará con su hijo. Una mujer destrozada que pide justicia. Beatriz, tú apuntabas a que se va a hacer justicia y Carmen, nos habíamos quedado, querías hacer una pregunta. Bueno, me llama supongo que esta abuela, una de las primeras cosas que habrá hecho al llegar a España es ir a ver a su nieto y tiene que haber sido dolorosísimo ese encuentro. Después de estar aquí en esta casa, al otro día fuimos a casa a ver a su nieto, estuvo con él toda una tarde, también estuvimos en los sitios que recorría su hija, porque ella quería estar allí, quería estar en la peluquería, quería estar en los bares, quería recorrer la ría. Hemos recorrido la ría con Benicia, ¿no? Porque quería estar así, decía que era la única forma de querer sentirla, de estar cerca. A mí me gustaría decir algo. Hay una cosa que llamamos en criminología victimación primaria, deviene del propio hecho delictivo. Y otro extremo que se llama victimación secundaria, deviene del procedimiento judicial, policial. Ella, que es una víctima colateral, puede sufrir más con la investigación que con el propio hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces un familiar quiere conocer todos los detalles de un crimen tan horrendo como este, y no son pocas las veces que en mi despacho aconsejo a clientes que no vean las fotos de un escenario criminal, que no lean la autopsia que va a describir la forma en que ha muerto. Recordemos que esta chica sufrió un tormento inquisitorial durante horas, tuvo una agonía terrible. Y creo que sería una información que si su madre y sus seres queridos pueden evitarse, se harán un gran favor. O sea, una cosa es que sepas hasta qué punto, dónde la cogieron, que la han matado. No entrar en detalles. Pero, Dios mío, no tenga usted acceso al sumario completo. ¿Se consigue, Beatriz, por tu experiencia eso? Porque es muy difícil separar el querer saber. Cuando tú le explicas a un familiar que le aconsejas que no vea una fotografía y que se quede con la imagen del ser querido que recuerda, esa última imagen, y no emborrone su álbum de recuerdos con una imagen terrible, porque eso es un síndrome de estrés postraumático. Claro. Si tú ves a tu ser querido así, no lo vas a poder cambiar por ninguna otra foto de tu álbum de recuerdos el resto de tu vida. Quería decir que su hermano, que Jainer, ha visto esas fotos.
ya las ha visto. Pues y no lo va a contar. Precisamente, tú lo apuntabas ahora, Fernando, estuviste también con el hermano, entrevistaste en exclusiva al hermano de la víctima del falso monje Shaolin. Esto es un avance. Este Shaolin fue engañando a mi hermana poco a poco, la fue conquistando poco a poco, la descuartizó aquí adentro, la picó como dice él que la picó. Mi hermana, ese hombre la ha descuartizado, o sea, ese hombre la ha despellejado, ese hombre la ha pelado como una vaca, como pelar una vaca. Y le ha quitado los huesos de la carne y todo eso, y luego ha picado todos los huesos y luego lo ha ido tirando a la ría. Como que se morboseaba con la cabeza porque él tenía la cabeza y el resto de la columna y una parte de una muñeca que me mostraron a mí así nomás. No tenía más nada. Efectivamente, ¿no? Fernando lo vio, sabe todos los detalles. Es verdad que en este caso ya no se puede desollada, descuartizada con una precisión quirúrgica, lo que hace pensar que no era la primera vez que descuartizaba un cuerpo. De hecho, Beatriz, mañana vamos a ver ampliada esa entrevista que le hiciste al hermano y vamos a conocer muchos más detalles de toda esta historia. Fernando, a ver, vamos a terminar con este tema. ¿Querías hacer una pregunta? No, vamos ahí. Mañana más. Mañana más.